Erev Tov para todos, Shavua Tov, muy buena semana. Muchas gracias por permitirnos el reencuentro una vez más a través de el aula virtual con el estudio semanal de Rambam. Pensamos, decimos y creemos en última instancia que siempre las cosas tienen algún punto de conexión permanentemente en la vida. Y ahora que estamos estudiando Ilhot Ishut, todas las leyes que están involucradas con la vida de la persona, la maduración de la persona, con el hecho de pasar etapas en la vida, desde la niñez hasta la adultez, pasando por adolescencias y desarrollos corporales, uno encuentra verdaderamente un escenario muy particular, en palabras de Rambam, que quien como él conoce, aprecia y por sobre todas las cosas describe con tanta excelencia todo lo que representa el escenario del crecimiento humano. Y por cierto que todas las denominaciones y todas las definiciones que el Rambam nos trajo y nos va a traer, nos ayudan a comprender un mundo mucho más profundo, mucho más intenso y a veces incógnito, de todo aquello que representa el ser humano, el factor humano y la complejidad y la completitud con la que ese ser humano debe ser analizado, visto y comprendido. La obra de Kadosh Baruj Hu, estudiábamos recién en la Salahot que hacemos entre Minjá y Arbit, gracias a Dios, y agradezco a toda la comunidad que se suma a esta tefilá de Minjá y Arbit diariamente, que es una gran mitzvah, gran mitzvah. Hablamos que una de las bendiciones esenciales que se deben repetir siempre y cuando podemos valorar, entender, comprender todo lo que es el escenario de la vitalidad de nuestro cuerpo y que se dice finalmente en la bendición, Baruch atah Hashem, Rofe Kol Basar, Umafli la Asot, bendito eres tu Dios que curas toda carne a toda persona, Umafli la Asot, que Akadosh Baruj Hu opera maravillas porque el funcionamiento del cuerpo humano es verdaderamente una maravilla. Y eso es lo que la persona debe eventualmente acercar en su cotidianeidad, así se dice, a sus actos permanentes, ¿no? Mirar verdaderamente una gran brajá que tenemos cada uno de nosotros cuando podemos reflejarnos en el funcionamiento interior, del cual estamos lejos de comprender, pero sí sabemos lo que representa el equilibrio. Y cuando eventualmente ese equilibrio se rompe, lo sentimos mucho más. Rambam nos ha dado una clase de todo lo que representa el escenario del crecimiento de la niña y del niño. Y entonces, una vez que hablamos de esos dos aspectos, que hablamos obviamente del niño que hubo en nosotros, de ese pasaje a la adolescencia y después de la adolescencia a la adultez, a la primera adultez, a la segunda, ahora somos, algunos de nosotros somos de la tercera adultez, eventualmente, yo lo que creo es que Kadosh Baruj Hu creó una brajá en este mundo y que es el que nosotros seamos responsables por poder llevar adelante un estado de equilibrio, un estado de salud. Y creo que el secreto, Akadosh Baruj Hu lo puso en el comienzo de la creación. Esta creación comienza con tres palabras que para nosotros se transformaron prácticamente en el mensaje a la posteridad y que es Bereshit bara Elohim. En el comienzo creó el Todopoderoso. Y creo, digo sinceramente, que tal vez allí está insinuado cuál es el estado ideal que Kadosh Baruj Hu quiere para nosotros. El verbo baró, que es crear en hebreo, también se deriva la palabra barí. Saben ustedes, se escribe exactamente igual. Barí quiere decir sano. Y briot quiere decir salud. Y en última instancia, lo primero que puso a Kadosh Baruj Hu en este mundo no solamente fue la creación de este mundo, sino que instaló
el punto de la salud, el punto del equilibrio, el punto de ese equilibrio que el Rambam se ocupa de manifestar en todo lo que representa un desarrollo. Nosotros percibimos el desarrollo como algo normal, el hecho de que tengamos vellos o desarrollo de los senos en las niñas o el vello pubiano también en los varones y en las mujeres, todo es ese cuerpo que se va modelando definitivamente, parece todo normal, es lo que hay que notar, pero realmente Kadosh Baruj Hu ha diseñado verdaderamente una obra de arte y en eso también tenemos que apreciar esa obra de arte que tenemos a veces delante de nuestros ojos y que obviamente tenemos que decirle a él, como dice la Gemara, Oman Gadol u Elokehem. Así decía un pagano, un idólatra a uno de nuestros sabios, diciéndole que el Todopoderoso era un gran artesano y no me cabe ninguna duda. Si creó al hombre y creó a la mujer, no me cabe ninguna duda que esa artesanía se mantiene hasta hoy en día. Muy bien, vamos a llegar hoy a las últimas alajot del capítulo segundo, la alajá 21 hasta la alajá 27. Son cortas en general, pero todas ellas vienen a marcar fundamentalmente Simanea Bagrut, quiere decir, vamos a empezar a ver también ya lo que vimos, las señales que podemos saber de maduración, y después vamos a ver los grados de discapacidad en la maduración. También eso tratan los Fajamim desde la época de la Mishnah, de la Torah oral, pasando por el Talmud, y luego todo ese concepto que se desarrolla, se estudia, se aprende, se discute. Después llega también a plantearse desde el punto de vista de la halajá. No hay ninguna duda y se llega a distintos estados. Entonces, los invitamos y otra vez gracias por sumarse. Es un verdadero gusto y placer poder compartir con ustedes este espacio. Y vamos entonces a ver aquí en nuestro texto que compartimos con todos ustedes, la halajá número 21, que es donde quedamos la última vez. Bien, entonces el Rambam dice, Kol hashanim ha'amurot babat u'ba'arachim u'bechol makom, siempre que se menciona el término años con respecto a la edad de un varón o de una mujer, evaluaciones de dotación, quiere decir cómo se evaluaba la persona en función, evaluaba económicamente, o sea, la Sagrada Torá no dice que nosotros tenemos un valor, pero ustedes saben, este es el adelanto más esencial para lo que representan las reglas indemnizatorias, aunque le parezca mentira a ustedes, de lo que representaba un accidente de trabajo. Entonces, hoy en día que esas leyes están legisladas, nosotros decimos, ah, vaya, qué inteligente es el hombre. Pero la Sagrada Torá ha puesto una evaluación de todos los seres humanos, quiere decir del hombre, de la mujer al nacer, como dice aquí en Levítico 27, que es mamás el capítulo, para que podamos ver en el libro de Baikra, tendremos una explicación de lo que representan esos niveles evaluativos. אינם לא שני הלבנה ולא שני החמה, אלא שנים של סדר העיבור. Miren qué bien. Siempre que se menciona el término años con respecto a la edad de un hombre o de una mujer, o evaluaciones de dotación, cómo se evalúa la persona, o cualquier otro asunto, la intención no es años lunares ni años solares, perdón, sino más bien los años contados por el tribunal judío para yuxtaponer los calendarios lunar y solar, para yuxtaponer el calendario lunar y solar. ¿Qué significa esto del Yaibur? Esto es lo que a veces nosotros nos confundimos y lo llamamos bisiesto. En el calendario hebreo no hay años bisiestos. Lo que sí hay años llamados embolismales. Y aquí está también escrito mal, ya como ustedes ven aquí, Shem Peshutot Ume Ubarot, ya sea los años ordinarios, y aquí lo traduce muy mal, bisiestos, que son los embolismales. ¿Qué significa año embolismal?
cuando el año, en vez de tener 12 meses, tiene 13 meses. O sea que se le agrega un mes, y todo el mundo me imagino que ya conoce, que es en este caso el mes de Adar primero. El Adar 1, cuando tenemos 13 meses, es el año, el mes, perdón, que se agrega al calendario. Y ese calendario tiene, en vez de 12 meses, 13 meses. Y eso pasa solamente en el calendario hebreo. Por eso dice aquí que los años son contados por el tribunal judío. Dice, son contados por el tribunal judío, Shel Seder a Ibur. Seder a Ibur. Y esto es muy importante porque eventualmente, o sea, ni se cuenta por los 354 días de aproximadamente del año lunar, ni tampoco los 365 días y 6 horas del año solar, sino que todos son años completos desde una fecha determinada hasta otra fecha determinada en el año que le va a continuar. Y entonces dice Rambam, según lo establecido por el tribunal judío, como se explica en Ilhot Kiddush HaJodesh, en las leyes, eventualmente, en los cuales hablamos de la santificación del mes. Ustedes saben que en la antigüedad no había calendarios fijos como los tenemos hoy. Hoy, felizmente, sabemos cuándo son las festividades, cuándo va a ser el 17 de Tamuz, etcétera, cuándo va a ser el 9 de Av, cuándo va a llegar Rosh Hashanah, si Dios quiere, cuándo será Yom Kippurim. Pero todo eso en la antigüedad no lo había así. Como se hacía, se consagraba el mes a través de la visualización de la luna, ¿verdad? Cuando ya el pueblo judío dejó de estar en su tierra y se aproximaba una hecatombe, una verdaderamente caída estrepitosa, a pique, de todo lo que sería el judaísmo, su calendario, las festividades, de cómo observarlas, gracias a Dios se inspiró un Hillel, no el Hillel que nosotros conocemos, sino un descendiente tal vez de él, Hillel Ababli, Hillel el babilonio, y en el año, presten atención, 359 de la era común, o sea, hace 1600, casi 1700 años atrás, este hombre, viendo cómo el pueblo judío se empezaba a repartir en sus diásporas, no solamente en Babilonia, decidió confeccionar un luaj permanente, un calendario permanente. Increíble, ¿verdad? Ese calendario sirve hasta el día de hoy como inspiración a todos nuestros calendarios fijos. Cuando en la semana les entregamos a nuestros queridos alumnos el calendario y todos los meses le renovamos la entrega del calendario, era porque esa es la dinámica que tenemos que aprender. Y entonces dice Rambam, Ubeotana Shanim Monim Lejol. Esta es la intención cada vez que se menciona el tema de los años con respecto a asuntos religiosos también. O sea, hablamos del año ordinario, el año común, como es este año que estamos viviendo, o el año que pasó, que fue un año embolismal, que tuvo 13 meses. Bien, después seguramente vamos a poder volver a repasar, pero los años embolismales son en total 7, en un ciclo de 19 años, que es el ciclo llamado así Decem Novenal, 19 años, donde la luna pasa a hacer su recorrido en la órbita celeste hasta volver a su posición original en el mundo de Bereshit. Hasta ese punto, miren qué locura, pero romántica, diría yo, porque en última instancia nosotros vemos que la Luna realiza un circuito a lo largo de 19 años, y en 19 años ese ciclo vuelve a colocar a la Luna en el mismo punto donde la creó Dios en la obra de la creación. Y entonces son ciclos de 19 años, novenales. El Sol, como estudiamos en algún momento, ¿sabe cuánto hace ese movimiento? Una vez cada 28 años. Cada 28 años. O sea que tenemos que hacer una bendición al sol una vez cada 28 años. Todavía nos faltan unos años para esta nueva bendición del sol, pero es apasionante. Bueno, a partir de aquí entonces se determinan todos los asuntos religiosos. Dice Rambam, no nos basamos en el testimonio de mujeres sobre la edad de un niño ni el de los familiares. En cambio, el asunto está determinado por el testimonio de dos hombres que son aptos para testificar en la corte.
Sabemos acerca del testimonio, eventualmente, que tiene que ver fundamentalmente que no siempre las mujeres, en este caso, en el tema de las edades o de los meses, no se le consideraba aptas para eso. Son, por supuesto, testimonios constantes para otro tipo de cosas. Vamos a estudiar en esta perashá, en Pinehas, cómo aparecen las hijas de Zelofhad, que son 5 mujeres que vienen a marcar un antes y un después en el desarrollo del pueblo judío con respecto a la herencia paterna de tierras en la tierra de Israel. Así que no pensemos que todo está vetado. No, no, no. Simplemente tenemos una división de poderes. Entonces dice Rambam, no nos basamos en el testimonio de mujeres sobre la edad de los años de los niños o de los querubim, de los parientes cercanos, el alpish de sino, como sabemos, 2 testigos que son aptos para testificar en la corte. Ahora bien, dice la halajá 23, el padre, cuando dice el padre, mi hijo tiene 9 años y un día, o mi hija tiene 3 años y un día, dice en este caso, Neemán le Corban, se acepta su palabra con respecto a la obligación de traer un sacrificio, eventualmente. ¿Qué significa esto? Quiere decir, si pasaron, obviamente, eh, a partir de esa edad, sostienen los comentaristas, Tesha Shanim Yom Echad, Bat Shalosh Shanim Yom Echad, dicen los comentaristas de esa edad, ya podían eventualmente tener relaciones sexuales. Obviamente uno dice, pero no, hoy en día es aberrante pensar en esto. Ustedes recuerdan el famoso Midrash que hablaba de Rivka, que tenía 3 años cuando llegó, 3 años y medio cuando llegó a lo de Isaac. Bueno, hablando de la edad, diciendo que ya a partir de esa edad podrían ser productivos. Entonces el Rambam explica aquí, si mi hija tiene 3 años y un día, entonces, o mi hijo tiene 9 años y un día, se acepta su palabra con respecto a la obligación de traer un sacrificio si las relaciones sexuales se llevaron a cabo fuera sin conocimiento del pecado involucrado, pero no con respecto a administrar azotes por rebelión y otros castigos. En este caso, ¿qué estamos diciendo? El padre dice, si eventualmente no es que se va a producir aquí una relación sexual, sino lo que se produjo aquí es una prohibición de tener una relación sexual con una persona mayor. Entonces, el padre de esas criaturas, si decía tiene 9 años y un día o 3 años y un día, dice el padre de Emán, es fiel el padre para obligar al mayor para un sacrificio. En este caso, si lo hizo en forma involuntaria o si no lo hizo en forma voluntaria. Todo esto es muy interesante porque ¿qué representa esta realidad? Dice el comentario que les acerco. Si un varón tiene menos de 9 años o una niña tiene menos de 3 años, no son aptos para tener relaciones sexuales, incluso si, de hecho, se involucran en relaciones, estas no tienen significado alágico. Por lo tanto, si un niño mayor de 9 años tiene relaciones sexuales con una mujer casada, la mujer es responsable. Del mismo modo, si un hombre mantiene relaciones con una niña de 3 años que estaba casada, eventualmente el hombre es responsable. Bueno, ustedes se darán cuenta aquí que tenemos que hablar de una realidad que es atípica, pero que desde la perspectiva de la halajá, estoy hablando de hace 800 años atrás o 2000 años atrás, se ve que todo esto se legisla, porque independientemente de que hoy podamos imaginar que esto puede resultar una aberración, sabemos que esta aberración lamentablemente no existe. Y existe en el sentido de, bueno, lo vemos obviamente lamentablemente, con niños y con niñas, aún en sus casas o por parte de sus parientes o lo que fuera. Y entonces aquí lo que estamos hablando es, primero, de la aberración, segundo, del grado de responsabilidad, tercero, de quién responde por ello. Eso quiero que entiendan ustedes de lo que aprendemos aquí, de todo lo que estamos planteando, lo que está planteando el Rambam. Por cierto, desde ya
nadie, bueno, lamentablemente hoy por hoy estamos viendo que ocurren determinadas situaciones que son impresentables e irreproducibles, ¿cierto? Eh, bien, ahora dice Rambam, si el padre dice, mi hijo tiene 13 años y un día, mi hija tiene 12 años y un día, se acepta su palabra con respecto a que, o sea, que ya son mayores de edad, ¿no es cierto? Si tiene 13 años y un día estudiamos y 12 años y un día, entonces ahora es Nehemán, el papá, lo dice, obviamente el padre, sabe que está diciendo. ¿Por qué? Porque aquí entran, obviamente, todo el tema relacionado con los votos, los nedarim, las arajim, con las evaluaciones de la persona, de investidura, renuncia de propiedad y transferida a los sacerdotes, o la consagración de bienes, pero no con respecto a la administración de castigos corporales. Entonces, todo lo que está marcando aquí es todo lo que está relacionado con Levítico y está relacionado con el Talmud de Arajim. Nosotros, obviamente, hoy estamos, pero lo que quiero que entiendan, y por eso me interesa que lo sepan, es que todo esto forma parte de una legislación que no ha quedado en el vacío. Esto es lo que me gustaría dejar en claro. No ha quedado en el vacío esto. Esto forma parte permanente de la legislación de la Sagrada Torá. Que en última instancia uno diría, caramba, esto es verdaderamente llamativo, porque en última instancia se está poniendo y se está equiparando al menor y se está poniendo al mayor de edad, y todo eso transcurre en tiempos donde hoy lo sentimos como una aberración. Y aquí se lo está analizando desde la perspectiva de la casuística, lo que puede pasar y lo que tiene que ver con el corbán, por ejemplo, el sacrificio que puede traer la persona o no, si es mayor o no mayor de edad. Nos dice la halajá número 24, para no ahondar mucho más en este tema, que es un tema realmente impactante. Misheyeshlo Ebrei Zahrut Beebreina. Ahora dejamos ya todo esto y pasamos ahora a la definición de casos disfuncionales. Dice, una persona que posea tanto un órgano sexual masculino como un órgano sexual femenino, o sea, que tiene ambos órganos sexuales, y sabemos que en última instancia puede ocurrir, se lo llama en la tradición rabínica un nombre que ha sido tomado, por supuesto, del griego, se lo llama andrógeno o andrógino, andróginus. Andro y ginus. Andro es la parte hombre y ginos es la parte mujer. Entonces tiene ambos desarrollados. Y entonces aquí lo que se produce es la duda. ¿Cuál es la duda? Existe la duda si tal persona debe ser considerada como hombre o como mujer. De Ein lo Simán, dice Rambam, no hay ningún signo físico que pueda eventualmente, que jamás permitir que se haga tal distinción. O sea que no tiene ninguna diferenciación, tiene ambos signos, órganos sexuales. Y esto saben por qué se puede dar. Porque obviamente hasta los 3 meses en la gestación del embrión, cuando estudiamos en su momento en la carrera médica en biología, que es apasionante poder comprender todo ese mundo de la medicina, y realmente es fantástico. Eh, la embriología decía que en el desarrollo del embrión, ¿no es cierto? Los primeros meses son fundacionales. Está el desarrollo cefalocaudal, la cabecita y toda la colita y después todos los miembros. Pero hay un conducto que se llama el conducto de Wolf, que después de 3 meses se habrá de diferenciar en si va a ser pene o va a ser vagina. Y aparentemente esa disfuncionalidad del conducto de Wolf va a llevar a que esa criatura o esa persona tenga ambos órganos. Y no hay, dice, Ein siman sheibada bo y musahar badai o nekeba badai teola. Dice, y no hay ningún signo físico, dice Rambam, que pueda
no nos pueda nunca permitir que se haga tal distinción. Eso se llama el andrógeno. Yo quiero que sepan, si podemos avanzar un poquito más con el relato del Bereshit con el cual empecé. Ustedes saben que cuando la Sagrada Torá habla de la creación del ser humano, ¿cómo habla de la creación del ser humano? Dice, Zahar Unekeva Baraotam, Vaikra Shemam Adam. Zahar Unekeva, quiere decir macho y hembra, los creó a ellos y llamó su nombre Adam. En principio, nuestros sabios tratan de comprender el escenario bíblico y muchos citan al Midrash, a una interpretación rabínica que dice andrógenos verao, que el Todopoderoso creó al ser humano andrógeno. Andrógeno quiere decir que potencialmente lleva los dos sexos, hasta que después uno sabrá de diferenciar. O eventualmente cuando Akadosh Baruj Hu separa la mujer del hombre, ¿no es cierto? Por eso no es que le saca una costilla, como la gente explica. No. Ambos están unidos. Comparten todos los órganos, eventualmente, como si fueran siameses. Y de repente el Kadosh Baruj Hu los va a separar. Y allí saldrá la figura del hombre, del varón, y saldrá la figura de la mujer, que el hombre después reconoce. Zotapam etzemeatzamai ubasar bibesari. Esta vez ella, aunque había visto a todos los animales y no encontró con quién eventualmente vincularse, esta vez ella es parte de mi carne y hueso de mi hueso. Lezotikare isha. A esta se le llamará isha kime ishluko hazo, porque fue tomada también del hombre. Esa separación del hombre y la mujer que representa ese mundo que vuelven a encontrarse felizmente en el camino de la vida. Y entonces, así empieza el concepto del andrógeno, verao. Surge también la idea del Midrash. Dice la Halajá 25. Una persona que no posee, es una persona asexuada, ni órgano sexual masculino, ni órgano sexual femenino, sino, dice, ela atum, sino que su área genital es una masa sólida. Atum quiere decir, digamos, como que los órganos sexuales están recubiertos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama ese caso? Atum quiere decir ocluido, cerrado, que no se lo puede ver, ¿sí? Entonces, como que está bien encerrado. Y entonces dice, Uanikra tum tum, de Gamus Afek. Es el que se llama tum tum. Tum tum es aquel que no es completamente asexuado, o por lo menos sus órganos no pueden ser reconocidos. Y dice el Rambam, Begam Usafek, dice, y también hay dudas con respecto a la condición de esta persona. Ahora presten atención a lo que dice Rambam. Be'im nikra atumtum beninta sahar, hareyuke sahar badai. Entonces ahora si se lleva a cabo una operación, presten atención al Rambam, es una cosa impresionante, ¿no? Si se lleva a cabo una operación y se revela un órgano masculino, entonces definitivamente se lo considera hombre. Y si se revela un órgano femenino, definitivamente se considera que es una mujer. O sea que el tum-tum tiene la posibilidad de ser descubierta su identidad sexual a partir de qué? De una cirugía. Estamos hablando siglo XII, pero todo este estudio previo viene de la Mishnah. Estoy hablando ya de hace 1800 años, no de 800 años. Estoy hablando de 1800 años, para que entiendan ustedes la proyección de lo que el Rambam nos está diciendo. Entonces, Betumtum be andrógenos, cuando el tumtum o el andrógeno, que tiene los dos sexos, alcanza la edad de 12 años y un día,
Se supone que aquí se toma la edad de una niña, ¿sí? Areyan de Jezcal Yedolim. Se supone que son adultos. Dice, Behem Shededaber Baem Bechol Makom. Y dice, siempre que se mencionan estos términos, la intención son las personas de esta edad. O sea que ya son 12 años y un día, que se los considera ya adultos. Como ven aquí, el Ra'abad, que es siempre el crítico abierto que tiene el Rambam, es Rabbi Abraham ben David, nos dice, se opone a la decisión del Rambam, afirmando que es necesario que estos individuos manifiesten siempre signos físicos de madurez antes de ser clasificados como adultos. El Magid Mishneh, que es la explicación de Yosef Karo al Rambam, no de la halajá en este caso, sino explica al Rambam, después tomará el Rambam para su libro de Shulchan Aruch, afirma que parece que el Rambam está diciendo que no hay necesidad de que estos individuos manifiesten tales signos, pues no hace falta decir que a la edad de 12 años estos individuos no se consideran adultos con respecto a las mitzvot que incumben, a los hombres. Bueno, aquí hay una discusión, obviamente. Llegamos a la halajá número 26, a otras discapacidades, ya no sexuales, otras discapacidades. Jeresh bejereshet amurim bechol makom, siempre que se usan los términos en hebreo, jeresh, y en femenino, jereshet, que quiere decir sordo y sorda, se refiere a un hombre o una mujer sordo, mudo. Aquí obviamente son ilemim. She'en shomeim ve'en menabrim. Respectivamente, quiere decir que no pueden escuchar y no pueden hablar. Ese es el jeresh y esa es la jereshet. אבל מי שמדבר ואינו שומע, o שומע ואינו מדבר, הרי הוא. Sin embargo, si una persona puede hablar, pero no puede oír, es otra ahí defección de la persona, o puede oír, pero en este caso no puede hablar, se considera, dice Rambam, en su criterio, se lo considera que Joladam, como una persona común. Y eso es lo que dice, que debido a que la capacidad de un sordo mudo para comunicarse y responder es tan limitada, se considera que esa persona es mentalmente incompetente y no es responsable de su conducta, ni puede celebrar un contrato de matrimonio según la ley bíblica. Esto es lo que se explica aquí. Pero ¿qué aprendemos hoy? Hoy aprendemos eventualmente que tenemos la safá por cuando se ve televisión o un discurso o un programa, todo el lenguaje de los sordomudos. Hay comprensión. O sea, en estos casos, veamos también cómo la halajá, hoy en día, si tuviéramos que tomar el Rambam y hacer un vuelo imaginario y traer hoy un posek, por supuesto que lo va a citar al Rambam. A un jurista, por supuesto que lo va a citar al Rambam, pero va a decir también cuáles son los elementos que han cambiado en este tiempo, como para que nosotros veamos que esta halajá, que puede estar aquí, establecida en un lugar, de repente abre sus puertas para decir que hoy en día una persona que es sordomuda sí se puede hacer entender eventualmente y eventualmente puede hacer un contrato porque es capaz, porque entiende, porque se le explica eventualmente, pero 1000 años atrás la definición estaba dada como personas que estaban ajenas al vínculo comunitario. Entonces, ¿qué pasa con el sordo mudo? Si no puede hablar y no puede escuchar, entonces aparentemente no puede entender. Pero hoy tiene todo un universo llamado braille, en el cual puede saber toda la Torá y la sabe mucho mejor que cualquiera de nosotros. Y la puede escribir eventualmente, puede percibir y puede entender. Yo lo tomo todo esto como el verdadero desafío, realmente enorme desafío, que nos presenta la sabiduría del medioevo frente a la limitación del medioevo. Pero lo que digo es que estas cosas no se hablaban en algunos ámbitos. Y entonces, eventualmente, veamos aquí cómo termina el Rambam. Y dice esta halajá 26, de Isho Isha,
שהם שלמים בדעתם ואינם לא חירשים ולא שוטים, נקראים פיקח ופיקח. Un hombre o una mujer que es intelectualmente competente, que no es sordomudo ni emocionalmente perturbado, se denomina piqueaj o picaja. Piqueaj es una persona inteligente, dotada. Piqueaj o picaja. Piqueaj es una persona así que tiene un perfil de mucha inteligencia, ¿no es cierto? Así se dice de los niños. Por lo tanto, llegamos aquí a la final del capítulo 2. Por lo tanto, dice, hemos definido 20 términos en estos dos capítulos. Acuérdense que estamos terminando el capítulo 2. Hablamos de Kiddushin, quiere decir la ceremonia de compromiso matrimonial. Harba, que quiere decir la desnudez. Shinia, Shinia quiere decir segundas. Hay relaciones incestuosas prohibidas de primera categoría en la Torá, y después están las Sheniot, quiere decir las que se agregaron con el correr del tiempo por parte de los sabios para poder limitar un poco más esta aberración desde el punto de vista de lo sexual en cuanto a lo incestuoso. Isurei Lavim son las prohibiciones que condensan que no se puede tener esas relaciones. Isurei Ase están las prohibiciones, estudiamos ya en el primer capítulo de Mitzvot Ase, de preceptos positivos, el concepto de Ketaná, que es la niña pequeña, la Nahara, que es cuando llega a los 12 años, y 6 meses después, si se acuerdan, la Bogeret. La Bogeret ya es la casi que se está desarrollando como adulta. Ailonit, que era la niña que no tiene ese desarrollo y por lo tanto parecería ser infértil. Y Gedolá, cuando ya trajo todas las manifestaciones genitales, desarrollo sexual genital primario y secundario. Signo inferior de madurez, signo superior de madurez, signo inferior es el vello pubiano, signo superior en la mujer es el desarrollo de sus pechos, el catán, obviamente el pequeño, el seris jamá, hablamos de aquellos que han perdido su condición eventualmente de hombres, Seris Adam, Gadol, andrógeno, Tuntum, como vimos hoy, Jereshim y Pijim. Dice Rambam en última instancia, Bali alusu meineja koliñanehem. Dice, mira, te aconsejo que tengas en cuenta estos términos en todo momento. No olvides su significado para que su inserción no tenga que ser explicada cada vez que se menciona. Entonces te pido, dice Rambam, que prestes atención a cada terminología, porque en última instancia cada terminología nos va a ayudar eventualmente a comprender y por lo tanto no tenemos que olvidarlo, ¿sí? Entonces, hablamos de Sedis Hamá. El Sedis Hamá, porque no les expliqué, perdón, es el castrado de nacimiento, o sea, nació sin eventualmente la posibilidad de reproducción. Y después estaba, obviamente, el otro Sedis, que es el Sedis Adam, que es aquel que fue castrado por los seres humanos. Recordamos los eunucos que estaban allí en Egipto. Bien, por ejemplo, que todos los servidores del rey eran eunucos, los castraban para poder servir al rey, cosa que está prohibido en la tradición hebrea desde ya. Muy bien, entonces vamos a comenzar el capítulo 3. En capítulo 3, obviamente, vamos a ver algo muy interesante y se los deseo a todos los que todavía no pudieron ingresar en el pacto matrimonial, y vamos a empezar este capítulo deseándoles a todos que tengan ese momento feliz en la vida que es el Seder Akidushin. Quiere decir el capítulo 3 que habla sobre todo el tema inherente al casamiento. Y entonces tenemos aquí 24 alajot. Las primeras 5 habla Darkei Akidushin. ¿Cuáles son los caminos para consagrar? Tomemos en cuenta que empieza la alajá diciendo Keitzata Isha Mitka Deshe. ¿Cómo se establece el vínculo de Kiddushin con una mujer? Hablamos de Kiddushin.
No hablamos de casamiento. Hablamos aquí de consagración. Kiddushin viene de la palabra kadosh, y en este caso, eventualmente, el Kiddushin tiene que ver con una consagración, en este caso tiene lugar hoy en día bajo la jupá. En la primera ceremonia que se hace se dice Eilusim de Kiddushin. Pero ¿cuál es el sentido del Kiddushin? Vamos a ver cómo se hace y después lo vamos a poder explicar. Keitzat Aisha Mitkadeshet. ¿Cómo se establece el vínculo de Kiddushin con una mujer? Im Bekesef Umekadesh. Si el hombre desea establecer el Kiddushin mediante la transferencia o de dinero o a través del dinero, entonces dice En Pajot mi pruta Kesef o Shabe pruta. Debe dar una pruta, que es una moneda de curso de valor habitual, ya sea en moneda o en su valor. Es decir, lo puedo dar la pruta en moneda o bien lo que se dice Shabe pruta, el valor. Entonces ustedes ahora pueden asociar con lo que escuchan en cada ceremonia de casamiento. Cuando llega después de la bendición del Kiddushin, la primera braja que hace el Rab, y ustedes escuchan que se bendice, Mekadesh Amo Israel, al Yedeh Jupá de Kiddushin, de pronto lo escuchen ustedes también, todos los que deban ingresar en la Jupá, si Dios quiere, que consagra a su pueblo Israel a través de la Jupá y el Kiddushin. Jupá es el lugar físico, Kiddushin es el momento. En ese momento, ¿qué hacemos? Bebemos del vino porque dijimos la brajá e inmediatamente el novio habrá de colocar el anillo en el dedo índice de la mano derecha de su amada. Ahora, antes de colocar el anillo, tenemos que hacer una pregunta a los testigos que están allí participando, porque todo se hace por testimonio, ustedes lo saben bien. Y ese testimonio, obviamente, pasa por dos testigos que tienen que ser, obviamente, ksherim, personas estudiosas, sabedoras, cumplidoras de Shabbat, de Kashrut, de Tefilá, etc. Entonces el Rab se acerca a los testigos y les pregunta, les muestra el anillo y le dice, ¿Shabé Pruta? Y aquí está la alajá que dice Rambam. Les muestra el anillo no es plata, pero sí fue comprado con dinero. Entonces pregunta, ¿este anillo tiene el valor de ese dinero, de esa fruta? Entonces aquí hablamos de Keser, que es la primera consagración. Espero haberme explicado. Entonces dice, Omerla, Hareyat Bekudeshet Li. Y antes de dárselo, el amado le va a decir a la amada, tú estás siendo consagrada para mí. O bien, Hareyat Meoreset Li. O tú estás desposada para mí o comprometida conmigo. O Hareyat Li Leisha, Bazé. O te conviertes en mi esposa a través de esto. Entonces dice, Benotron da Bifnedim. Y él debe darle el dinero o el artículo, el anillo, en presencia de testigos. ¿Entienden? Por supuesto que hoy en día lo único que quedó de la fórmula es Hareyat de Kudeshet Li. No tú estás desposada conmigo, te conviertes en mi esposa, sino Hareyat de Kudeshet Li, en buena hora. Y finaliza la alajá, entonces dice, Beaish ushe omer dvarim shemashma'an shekana ota lo leisha, veushe iten la aquel. Es el hombre que hace la declaración que implica que adquiere a la mujer como su esposa. Bien, vamos a hablar aquí del concepto de adquirir, que no es adquirir, comprar, sino que a partir de ese anillo se hace lo que se llama el kanaota, pero no es comprar. El verbo comprar también se dice liknot, pero liknot también quiere decir crear. Y es a partir de esa declaración que el hombre crea el vínculo con su amada. Y le dice, Hareat Mekudeshet Li. No le dijo, te estoy comprando. Está siendo consagrada para mí como mi esposa por medio de este anillo. Y a partir de aquí, ¿qué está haciendo? Se está creando el vínculo. Un vínculo que obviamente ya ha nacido por parte del amado y de la amada, desde ya, desde el punto de vista de que habrán de ingresar a la jupá, pero no hay ninguna duda de que el dinero tiene que proveer de quién, tiene que proceder de quién, del novio. Por eso, otra de las cosas que se preguntan bajo la jupá, muchos de ustedes no las escuchan, pero se le pregunta al novio si el anillo lo compró él con su propio dinero. Generalmente las parejas en el mundo de la pluralidad quieren compartir los gastos. En ese caso les aclaro, es el hombre que tiene que
comprar ese anillo para su amada y que sea por 120 años de edad. Muy bien, empezamos con las primero la ja de Seder Kiddushin, en buena hora para todos ustedes. Bueno, ha sido un día muy extenso, muy largo. Espero que todos estén muy bien, con buena salud, que tengamos buena semana, Besorot Tovot, y la esperanza siempre de poder verlos, de poder verlas en nuestro encuentro semanal. Yo simplemente les quiero agradecer, soy un agradecido eterno, de que nos puedan acompañar, que podamos ser un poquito más siempre. Y eso es, obviamente, muchas gracias familia Yafe, muchas gracias, hace mucho tiempo que no nos vemos, esperemos que estén bien y que tengamos mucha braja. Y pronto que veamos a muchas de ustedes como novias y a muchos de ustedes como novios. Besat Hashem. Que estemos muy bien. Gracias por acompañar. Disculpe, Shalim Rabot, Neimot. Muchas gracias. A ustedes, gracias. No me agradezcan a mí. Esto es nada sin ustedes. Así que gracias a ustedes, ante todo y siempre. Bueno, un cariño muy grande para todos. Hasta la próxima clase, Sirio. Hasta luego, don Ariel. Gracias a usted. Shalom Evita. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.